Actualmente, ¿no? Sí, Sobre sí. todo cuando hijas o hijos crecen, Tal cual. arranca esa nueva familia Tal cual. y llega Exacto. el yerno, la nuera y se involucra con la Sí. empresa familiar. ¿Tiene algún nombre el familiar político o No, no? el No, familiar político. nada más. Nosotros le vamos a dar nombre en todo marzo, Ujú. en los distintos micros, a los distintos tipos, perfiles de familiares políticos. Ujú. Hoy vamos a empezar con buena onda y vamos a hablar del familiar político Copado. comprometido, ¿viste? Está bien. Del que se mete en la empresa. El famoso ponete la camiseta. Tal cual, exacto. Ya el miércoles que viene vamos a hablar del familiar político espectador, del que está afuera pero habla, ¿no? Y es todo un tema también. Pero arranquemos por lo positivo y de cualquier manera el fundador de la empresa familiar no la ve venir, ¿no? O cree que esto va a pasar dentro de mucho tiempo. No la ven, dirían los mileístas. Claro. Entonces crecen los hijos y lógicamente forman parejas, se casan, tienen hijos y aparece el nieto y está ese familiar político ahí, ¿no? Lo importante de tener un familiar político comprometido, y los hay, yo he trabajado con familiares políticos muy comprometidos. Lógicamente que le agregan muchísimo valor a la empresa, ¿no? Es como un familiar de sangre en muchos casos. Y acá entra a jugar también una herramienta que usamos mucho en las consultorías, que es el protocolo familiar. Este protocolo familiar, que es un acuerdo de voluntades, son pautas que se pone la familia dueña de la empresa respecto a un montón de temas. Dentro de ellos, el familiar político. ¿Un familiar político va a entrar o no va a entrar a trabajar en la empresa? ¿Sí? Y muchas familias dicen no va a entrar ningún familiar político dentro de la empresa. Por más que sea Elon Musk, no entra. Exactamente. Y por ahí se están perdiendo una persona de gran valor para poder trabajar dentro de la empresa. Otras familias dicen si está formado, si el puesto está vacante, porque está la otra, porque también entra a jugar de la misma manera que un familiar de sangre. ¿Lo metemos o no lo metemos a la empresa? Es decir, ¿pero está vacante o no está vacante el puesto para ingresar? O si no, puede ser la política familiar también. Si mira, todos entran a la empresa. Exacto. Todos vivimos de esto. Exactamente. ¿Qué va a ser el tío acá? Bueno. Y el punto es ese, que la vaca no da para tantos. Claro. ¿No? Porque no solamente hay que pensar en ese familiar político que está casado con una hija, con un hijo, sino también el otro familiar político del otro hijo, de la otra hija, y si son varios hijos, hay varios familiares sí políticos. O ella sí, tal y cual. él o ella no. Y cuando aparecen los nietos del fundador, los hijos de estos hijos, bueno, los nietos, los primos, empiezan a ver, yo ¿por qué no entro a trabajar en la empresa? ¿No? Entonces se hace un depósito de portadores de apellidos. Cefe, puede haber, quizá la palabra es muy fuerte, ¿no? Discriminación. Diga. Sí. Pero si no, él no puede opinar lo mismo si no es de sangre. ¿Puede pasar eso? Totalmente, y pasa. Es lo que mayormente pasa, porque muchas veces el cónyuge quiere que su esposo o su esposa esté a la altura de los demás, de los hermanos, de los cuñados, digamos, de esa persona. Pero en realidad no es un familiar de sangre, ¿no? Y es por eso muy importante tener pautas claras en ese protocolo familiar de qué vamos a hacer. ¿Los familiares políticos van a entrar o no van a entrar? ¿Pueden llegar a ser gerente general? ¿Puede llegar a ser el sucesor del fundador, un familiar político? ¿Por qué no? Bueno, todas esas preguntas las tienen que responder la familia en consenso. Y tienen que estar de acuerdo todos en la respuesta. Este es el trabajo más importante dentro del protocolo familiar, porque precisamente es lo que lleva a que cuando ocurra la posibilidad de que ingrese un familiar político, la sucesión del liderazgo del fundador, porque no está más el fundador dirigiendo la empresa, bueno,
saquemos el protocolo, lo recordemos y digamos, mirá, esto es lo que acordamos todos. Cefe, ¿no? ese protocolo, uno lo piensa quizá para una empresa grande, puede darse para una más pequeña, ¿por qué no? Pero eso se firma, ¿tiene legalidad? Bueno. ¿Cómo es la historia? ¿O es una cosa protocolar dentro de la empresa y nada más? Primero que es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Segundo que hay cosas del protocolo familiar que pueden llevarse a los estatutos societarios y eso es ley. Bien. ¿No? Okay. Sobre todo la parte donde se habla de la participación accionaria. Entonces, esas cuestiones sí se pueden pasar y es muy importante que se pasen a un estatuto societario. Ahora, muchas cosas, la mayoría de las cosas de un protocolo familiar es un acuerdo de voluntades. Y para mí, que no soy abogado, me parece muy bueno que no sea legal, porque exige a la familia mantener la palabra un acuerdo moral, digamos. En eso. Por lo tanto, hay que recordarlo todos los años, hay que reverlo todos los años, hay que refrescar la memoria, porque personalmente yo trabajo entre 60 y 70 preguntas que la familia tiene que responder, entre ellas la de los familiares políticos. Pero bueno, es importante que frente a tantos compromisos que entre ellos se dan, entre la familia dueña se da, lógicamente esos compromisos se puedan recordar año a año, porque nadie recuerda 70 cosas. Claro, cuando se analiza esa situación, me parece que también salen los trapitos al sol, ¿no? Exacto. Y se dice lo que se tiene ganas de decir y que a veces no se dijo y demás, ¿no? Sí. Y siempre, hay un antes y un después de eso. Claro, sí, totalmente. Yo siempre digo, no es terapia, pero es terapéutico hacer un proceso, sobre todo en la parte del protocolo familiar. La parte del protocolo familiar yo siempre la trabajo al final. La primera parte es toda la cuestión de la gestión del negocio. Porque si una pyme no está acomodada, arreglada, ordenada en la parte de la gestión, después de hacer un protocolo familiar, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Y esta es la cuestión. Primero solucionemos y ordenemos la gestión de la empresa, que es lo que más preocupa a todos, por una cuestión de flujo, por una cuestión de orden, de quién hace qué. Sí, supervivencia. ¿no? Sí. Y que la empresa siga. Claro. Ahora, la cuestión es, una vez que eso está ordenado, que ellos saben hacer reuniones, que tienen el control del negocio y no al revés, bueno, nos sentamos como familia, tranquilos, porque ellos ya saben cómo hacerlo, cuándo hacer las reuniones de gerencia. Bueno, nos sentamos tranquilos a charlar las cuestiones porque el protocolo es eso, la vinculación de la familia en relación con la empresa. Y no solamente para la generación que está, sino para las generaciones que vienen. Entonces es un compromiso muy importante que se debe asumir en cualquier organización, pero especialmente en cualquier empresa familiar y también la pyme, porque esto, muchas veces me dicen eso, esto es para las grandes. No, las grandes son grandes porque han hecho esto. Se han acomodado, se han acordado cosas para poder ver cómo juntos, como familia dueña de la empresa, seguimos con el negocio. Ahora, cuando eso no está, se destruye la familia y por lo tanto la empresa. Es interesantísimo el tema realmente. Cefe, gracias, y la semana que viene nos metemos con el familiar político espectador. Espectador. Listo. Buena semana. Muchas gracias, para vos también. El licenciado y magíster Ceferino Saín, respecto de protocolo de empresas familiares, hoy con el familiar político comprometido. La semana que viene el palito, parece. Vamos con más información en Mediodía de Noticias, 13:45 ahora. Así es, Guashi, hoy lo dábamos a conocer al inicio de este Mediodía de Noticias.